Evangelio del 6 de abril 2013, Marcos 16, 9, 15. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Después de esto se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. 3 veces aparece la palabra apareció, refiriéndose a que Jesús se apareció en este pequeño fragmento del Evangelio del final de Marcos. Primero se le aparece a una mujer que le amaba mucho. Era una mujer que le amaba mucho porque se le había perdonado mucho. Jesús había expulsado 7 demonios de María Magdalena, y esta mujer le amaba entrañablemente, le veneraba realmente. Y es precisamente aquella quien, movida por el amor, va a buscar el cuerpo del Señor para llorar junto a Él, para continuar embalsamándolo, cuando se le aparece a ella la primera. Pero curiosamente, María Magdalena no era un testigo legal. Era una sola persona, de acuerdo al Evangelio de Marcos, y además mujer. No tenía la capacidad legal de ser testigo. Así que la segunda aparición es a 2 hombres ahora. En el Evangelio de Lucas podemos comparar que estos 2 eran los que iban camino a Emaús. Y a ellos 2 se les aparece, y ellos vienen a dar testimonio. Son verdaderos testigos de la verdad. Sin embargo, se evidencia la dureza de corazón, la dureza, justamente la incredulidad de ellos, porque no les quieren creer tampoco a estos 2 testigos que ya eran fidedignos de acuerdo a la ley de Moisés. Finalmente y por último se les aparece a ellos mismos, y entonces les reclama justamente la dureza de corazón y la incredulidad. Podemos ver justamente la insistencia de Cristo, la insistencia de la verdad, porque la verdad es imposible negarla. La verdad aparece finalmente, se muestra, tiene una fuerza por sí misma. Es como la realidad. De hecho, la verdad es la realidad. Es lo que no podemos negar. Esa es la fuerza del Señor, la realidad. Y hay una insistencia del Señor Jesucristo por su amor, para que ellos reconozcan y conozcan que está vivo. Y eso les lleva a estos 11, como a la Magdalena y a los otros 2, a tener una experiencia de Cristo personal. Muchas veces nosotros podemos ser como estos discípulos, incrédulos, duros de corazón, que no nos prestamos para creer aquello que se nos dice de Dios. Y necesitamos la insistencia del Señor en nuestras vidas para poder abrirnos a su gracia. Empieza justamente como la fe, porque la experiencia de Cristo resucitado es una experiencia de fe. Por eso también se oye esto: no le creyeron, no le creyeron. Y finalmente la reclamación por no haber creído. Nuestra fe viene de la escucha de estos testigos cualificados, testigos veraces que han convivido con el Señor resucitado. La fe es un don, pero también es un esfuerzo de tu voluntad y de tu inteligencia para creer todo lo que ha dicho el Señor Jesucristo. Y ciertamente que esa fe se ve grandemente ayudada cuando Dios permite que tenemos una experiencia
de Dios, una experiencia del Señor. ¿Cómo la vamos a tener? Sino justamente a través de la oración, a través de la escucha de la palabra, a través de hacer vida aquello que nosotros estamos escuchando. Como dice San Pablo, no como simples oyentes, sino para ponerla por práctica en nuestra vida. Con el estado de gracia, es decir, cuidando de estar en estado de gracia, y cuando tenemos un pecado grave, un pecado llamado mortal, pues irnos a confesar, mantener el estado de gracia, tener la escucha de la palabra, para poder celebrar la cena del Señor, es decir, la Eucaristía, y mantenernos en oración. Cuando comenzamos a caminar en ese camino, invariablemente el Señor nos va a permitir tener esa experiencia personal de Dios. Y entonces vamos a poder también entrar nosotros en esta dinámica, porque también a nosotros, testigos, nos dice lo mismo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. ¿Y cuál es esta buena nueva? Justamente la resurrección. Que todos nosotros humanos somos capaces de llegar a ser hijos de Dios. Y junto con el ser hijos de Dios, tenemos también segura tanto la vida eterna como nuestra vida en un cuerpo que va a resucitar, en un cuerpo glorificado, semejante al del Señor. Si lo que más nos angustia en esta vida es la enfermedad y la muerte, el dolor, la vejez, pues justamente el Señor es la respuesta a todos nuestros más íntimos dolores y angustias. Él es la buena nueva. Su resurrección es nuestra buena nueva, porque esa resurrección no es sólo del Señor Jesús, sino que Él te la quiere compartir. Como escuchamos en la misa, esta copa es mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. La sangre que se ha derramado en la cruz por el Cordero de Dios nos lava, te lava y me lava de todos los pecados. Y esa sangre es justamente y la obediencia del Señor, aquello que nos ha obtenido la salvación y la redención. Lavemos nuestras conciencias en la sangre del Cordero. Alimentemos nuestras almas, nuestros espíritus, con el cuerpo del Señor. Pidamos al Espíritu Santo que guíe nuestros pasos y encomendémonos a la misericordia del Señor, del buen Padre, para que podamos ir por todo el mundo y proclamar la buena noticia a todos, no nada más con palabras, sino sobre todo con nuestros hechos. Estoy convencido que la mejor forma de evangelizar, la mejor forma de hacer presente al Señor es a través de la caridad, a través del amor. Así como el Señor nos dijo: ámense los unos a los otros como yo les he amado. Demos, hermanos, frutos para nuestro Dios en esta temporada de fiesta que llamamos tiempo pascual. Que Dios les bendiga a todos ustedes y a mí también.